Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre la marca Samsung y si esta es la mejor marca o no de celulares. Entonces comencemos. Desde hace muchos años los celulares se han posicionado como uno de los elementos esenciales en la vida de una persona, pues con el pasar de los años se le han agregado más funciones y en la actualidad van más allá de tan solo realizar llamadas. Y desde más o menos esa época viene una marca coreana tomando muchísima fuerza, Samsung, a tal punto que se convirtió en el número uno del mercado hasta hace poco tiempo, cuando fue destronado por la firma china Huawei. ¿Pero esta marca es la mejor del mercado en celulares? Tómate un corto tiempo y piénsalo. ¿Listos? Yo diría que no. A nadie se le puede negar que Samsung logró mantenerse en la primera posición en el mercado global por su manera de diversificar su catálogo de terminales. Hoy en día la compañía sigue ofreciendo diferentes dispositivos en cuanto a precios y características, por lo cual sigue estando en la mente y corazones de todos los usuarios. Pero seamos honestos, con la aparición de fabricantes chinos, Samsung perdió muchísimo terreno ganado, pues ahora construyen terminales que sinceramente dejan mucho que desear. Por ejemplo, el A10s y el A20s, que obviamente son dispositivos gama baja que se venden a precios de gama media, o bueno, por lo menos en mi país así es. Y viendo este problema, entran los fabricantes chinos a competir con mejores precios, con mejores características, ya sea procesador, batería, cámara e incluso diseño, con lo cual se nos hace cada vez más difícil escoger entre uno y otro celular, pues las opciones que brindan estos fabricantes chinos han ganado mucha popularidad por su conocida calidad-precio, y marcas como Xiaomi, Huawei e incluso Realme hoy en día son preferidas por encima de Samsung. Aunque claro, aún existen personas ignorantes que prefieren comprar dispositivos Samsung a precios exagerados, con características totalmente nefastas, sabiendo que en el mercado encuentras por ese mismo precio varias alternativas muchísimo mejores. Y ahora presta mucha atención a lo que diré a continuación, para que no llegues a comentar babosadas en este video. Con todo lo que vengo diciendo, no quiere decir que yo estoy dando por muerto a Samsung y que es la peor marca, porque si bien esto que he dicho aplica para los dispositivos de su gama baja e incluso alguno que otro terminal gama media, Samsung aún sigue teniendo muy buenos dispositivos, como lo son el A51, A50 e incluso el A71, y ni qué hablar de su gama alta, que son excelentes celulares, con una que otra cosa por criticar, pero que en términos generales son muy buenos, pero que al evaluar la marca como tal en global, incluyendo todos los dispositivos en sus distintas gamas, Samsung, para mi humilde opinión, no es la mejor marca de celulares hoy en día. Lo fue en su tiempo y creo que podría volver a hacerlo, siempre y cuando sigan innovando y no elevando los precios de sus dispositivos con características nefastas, como ha sucedido con la mayoría de sus terminales de gama baja. Ahora me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es la mejor marca de celulares para ti actualmente? Coméntame y charlemos un rato. Espero te haya gustado el video. Si fue así, apreciaría mucho que le des un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.